la ciudadanía. Ideas, doctor Espinosa, para, bueno, parece que ya no se va a poder mejorar la comunicación de riesgo, que es a lo que se refiere doctor Latorre, ¿no? Pero algunas sugerencias para poder... hoy día usted cree que las elecciones se pueden hacer en mayo, ¿no? La verdad, no tengo una respuesta para eso. No tengo una respuesta para eso. Creo que es bastante improbable. Lo que sí te puedo decir, JC, es que, bueno, ya está de más decir que el mensaje que se ha dado durante todo este tiempo de pandemia ha sido muy poco claro. Muy poco claro. Creo que con muy buenas palabras lo han dicho muchos colegas, ya inclusive gente de la Universidad Católica, que me gustaría ver en vuestro programa también reafirmando lo que han dicho en algunos medios por escrito. Pero la verdad, con fuerza, con firmeza, no lo ha hecho mucha gente, por lo menos con la firmeza que yo lo he hecho y todo lo que eso significa. Acá la salud de la población toda se ha visto afectada. Como dije hace un momento, la pandemia no vino sino a evidenciar un problema político, social, económico, donde después de un año vemos que está afectado económicamente a toda la población. Incorrecto, falso. No afectaba a toda la población. Sabemos perfectamente que hay gente que ha aumentado su fortuna. Desgraciadamente, en términos de imagen, sabemos que el señor presidente de la República ha incrementado de manera importante su fortuna. No lo digo yo, lo dicen las cifras. De hecho, la revista Forbes lo plantea. Lo cual ya, en términos prácticos, es un mal mensaje, digamos, en términos generales. Si uno habla en términos de salud, no sé, recién el colega decía de que el presidente se diera una vuelta por los hospitales. La verdad que sería inolvidable, solamente eso digo. Los hospitales en este momento están al borde del colapso en todo el territorio nacional. Como decimos en broma, porque la verdad, frente a lo que esto significa, frente a la gravedad de los pacientes y frente a la inminencia del contagio de nuestros colegas, nuestro contagio, porque no estamos exentos de ello, la verdad que no nos queda más que reír un poco y decir que si el ministerio pudiera, colocaría camarotes a lo largo de todo el país. Porque la idea en este caso, prevenir ya no se logró. Prevenir ya fue, ya pasó. Esa etapa ya pasó. Ya se jugó el primer tiempo, por así decirlo. Ya se cometieron los errores. Ya salieron esas tarjetas rojas que por ahí, digamos, como cultura básica, hay gente que tiene o aspira a cargos políticos que ni siquiera sabe lo que es una tarjeta roja. Lo cual nos habla una vez más de lo que es la desconexión del mundo real. La política en este momento del ministerio, y que es entendible frente a una situación de guerra, como siempre lo planteo, y donde somos reaccionarios, no somos proactivos, sino que estamos tratando de enfrentar lo que ya pasó, es convertir Chile en una larga y angosta faja de camas de UCI con ventiladores mecánicos. Ahora, si eso va a respetar los estándares de una cama UCI normal, créanme que la verdad yo seriamente lo pongo en duda, porque la verdad que en mucho abarca poco aprieta, ese es un principio básico. Fíjense ustedes de que el doctor Tomás Regueira, expresidente de la Sochini, un gran intensivista de la Universidad Católica, él ya planteaba en enero que los permisos de vacaciones no eran aceptables. Plantea a principios de marzo de que por más que se esté manejando bien la pandemia desde el punto de vista del tratamiento médico, los pacientes siguen muriendo. Y por último plantea hace pocos días, a fines de marzo, que mantener una creación permanente de camas es insostenible. Y yo creo que ustedes también, sin ser médicos, y mi colega con mayor razón va a estar de acuerdo en eso, hay una situación que es insostenible en el tiempo, es muy difícil de mantener. Ahora, respecto al manejo de la pandemia, a la mejoría, la leve mejoría de la pandemia, cifras más, cifras menos, podríamos ver, según lo que dicen las cifras del ministerio, que por lo menos no es la sensación a veces que tenemos los colegas cuando hablamos a lo largo de todo Chile, comunicación interna, comunicación extraoficial. Nuestra impresión no coincide exactamente con las cifras del MinSal. Ahora, por supuesto, ellos tienen las cifras oficiales y debemos regirnos por ello. Pero de todas maneras, insisto, como siempre digo, queda mucha gente por enfermar,
queda mucha gente por morir. En este momento la ocupación de cama a nivel país crítica es desde el 95-96%. Es un muy mal momento para enfermar de cualquier cosa. La cantidad de pacientes que no son COVID, que se han descompensado y llegan a las UCIs, es enorme. Es realmente una situación preocupante. Yo creo que estamos lejos de hablar de mejoría, Monserrat. No sé, quería plantearle algo al doctor Latorre. Doctor, mire, ayer nos escribió una persona desde la sexta región, no acuerdo la localidad, pero era bien interesante, se llama Tamara. Y decía, acá debió haberse focalizado la vacunación porque salieron a trabajar los más jóvenes en el packing, que infectaron a los demás, infectaron a las familias, todos estamos en cuarentena. Estamos viendo en el informe epidemiológico, ayer me lo estaba estudiando, es clara, pero es demasiado evidente cómo los sectores más vulnerables están siendo mucho más afectados en todo sentido, ¿no es cierto? En la mortalidad de los jóvenes crece la brecha, o sea, mientras más jóvenes son los fallecidos, crece más la brecha entre comunas, etcétera. No sería prudente, se lo planteo desde la ignorancia total, pero sí conociendo la experiencia de otros países que lo han hecho, de empezar un proceso, si están las vacunas, más agresivo de vacunación en algunos sectores. Es muy buena tu pregunta y yo creo que la respuesta es sí. Una de las cosas que adolece el manejo actual es saber exactamente con cuántas vacunas podemos contar para discutir si un plan es más o menos adecuado que otro. Hasta el año pasado, más del 70% de los pacientes que estaban en una cama UCI o fallecían por COVID eran mayores de 60 años. Eso permitió focalizar en este grupo el primer esfuerzo de vacunación. El punto es que hoy día nosotros tenemos que transmitirle a la gente más joven que los menores de 60 años hoy día superan a los mayores de 60 en hospitalización de camas UCI y como grupos que están lamentablemente también teniendo formas graves y mortales de esta enfermedad. Entonces, lógicamente, lo que todos pensamos y plantean los comités asesores es acelerar el proceso de vacunación en la gente menor de 50 años. Esta semana solamente vamos a avanzar un añito, a los 48 años. Claro. Pasamos de 48 a 47 esta semana. Eso es muy poquito y la masa de personas que está para cada año, dada nuestra pirámide poblacional, es más grande. Pero si desconocemos cuántas vacunas tenemos, es difícil establecer si este plan puede o no acelerarse. Ayer le planteaban al ministro si era una buena idea abrir la vacunación a los menores de 50 para que la gente se vuelva a vacunar al ritmo de 150.000 personas diarias, porque ese ritmo lo perdimos hace rato, no lo hemos podido volver a cumplir. Pero es difícil responder esta pregunta si no nos dicen desde el inicio con cuántas vacunas contamos. Ahora, pero, doctor, si el comité técnico... Doctor, un segundito, lo que pasa es que también ahí hay un tema, es decir, ayer en una misma nota, lo que está pasando también es otra cosa. En este minuto nunca se va a tener exactitud de cuántas vacunas se tienen en cada día porque van llegando y según eso también se va haciendo el calendario. Es decir, llegaron 5, el fin de semana llegó un cargamento importante, etcétera. Pero está pasando una cosa que es bien importante, que no tiene que ver con la disponibilidad de vacunas. Hay comunas, y son las comunas más vulnerables, donde la velocidad de vacunación es menor. No por falta de vacunas, sino porque la gente no está yendo a vacunarse. El porcentaje de vacunación en Vitacura es muchísimo más alto que la comuna que menos se ha vacunado en Chile en relación a su población, que es Estación Central. Exacto. Entonces, y ayer veíamos en el reportaje que Estación Central estaba con vacunas, había un gimnasio, un lugar habilitado, vacío. Entonces, algo está pasando también, justamente que aquellos grupos que son más jóvenes, aquellos grupos sanos, no se está vacunando con la capacidad que ya tenemos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo solucionamos eso? Porque en estos grupos que yo le estoy contando, las vacunas sí están. Y en ese sentido, Chile se está perdiendo, de alguna manera, la oportunidad de lo que estaba haciendo bien, que era la velocidad de la vacunación. Entonces, ¿cómo aportamos desde su punto de vista para que no decrezamos en el ritmo de la vacunación?
Mira, ahí hay un detalle muy importante y es tratar de entender por qué en algunas comunas que son de menor nivel socioeconómico, más vulnerables,